ser el ejemplo del barrio. No me elegiste por llegar a una iglesia temprano, ni por saber de memoria un versículo entero, sino quizá porque estaba rendido y dispuesto. Tú me dijiste que era del mundo la sal, y así metiste la mano en el alquitrán. Tú no buscaste a alguien sin pecado y maldad, sino a un hombre a quien poder transformar. Porque donde la razón dice no, Jesús dice sí. Donde ya nadie más cree, Él cree en ti, y su anhelo más grande es que seas feliz. Porque donde la razón dice no, Jesús dice sí. Donde ya nadie más cree, Él cree en ti. Dijo que el reino ha llegado, está delante de ti. Está delante de ti. No me elegiste por haber sido un hombre perfecto. Muy buenas tardes. Es un gusto estar en contacto a través de Difusora Soriano en este programa que es Tiempo para Pensar y que básicamente es un instante de reflexión durante la semana donde podemos estar meditando, donde podemos estar reflexionando los tiempos que vive la sociedad actual a la luz de la palabra de Dios, que es nuestra guía, es nuestro faro. ¿Cómo le va, Pastor Enrique? Y bien, mira, con ganas de ver a los nietos, pero no se puede todavía. Así todavía hay que cuidarse un poco más. Tendría que viajar mucho, y sí. Pero doy gracias a Dios que estamos juntos esta tarde para meditar sobre la palabra de Dios. Amén. Y los teléfonos de contacto donde puedes estar allí comunicándote con nosotros durante la semana también, porque la idea es precisamente que si tienes alguna duda o algún comentario o necesitas ayuda o lo que el Señor ponga en tu corazón, estamos dispuestos a ayudarte. Los teléfonos son 098-595-613 y 092-985-836. Y bien, amigos, damos gracias a Dios porque tenemos siempre respuestas extraordinarias de nuestro Dios en su palabra para todas las cosas que nosotros vivimos a diario. Sabe que estaba viendo cómo hay millones de personas que siguen su trajín diario y que no se han puesto a escuchar el mensaje que nos está dejando esta pandemia. Como si fuese una nueva oportunidad, pareciera ser, las infecciones están volviendo a recrudecerse en varios países del mundo. Todavía hay gente que no corrigió sus caminos. Todavía hay asaltos a mano armada sin contemplar que un niño o un anciano o jóvenes, padres de familia, que regresan a sus hogares agitados después de un largo día de trabajo, pero no importa, los encierran en una encrucijada, les apuntan y tiran a matar. Todo esto está ocurriendo en plena pandemia. Es impresionante cómo no cambiamos, cómo el ser humano no cambia, cómo el ser humano se endurece cada día más. Sin embargo, si buscamos una opinión de las Escrituras,
la palabra inspirada por Dios, encontramos que vendrían tiempos peligrosos. Y eso ya lo dijo el apóstol en el pasado, y lo vamos a leer hoy, porque el texto bíblico es muy, muy actual. Vamos a leerlo en 2 Timoteo 3, 1 al 5. Allí nos muestra un radiograma de todo lo que está pasando hoy. Leemos entonces la palabra de Dios en el segundo libro de la carta de Timoteo, capítulo 3, en adelante. Dice: carácter de los hombres de los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y bien, amigos, tiempos difíciles, ¿no? Fuimos testigos en estos meses del gran vaciamiento de muchos hogares, hospitales, sanatorios, uno tras otro, el ser humano terminando con su existencia. Una cosa rara, cosa que el mundo jamás se lo imaginó. Y para colmo, el gran conflicto médico: ¿a quién dejamos vivo? ¿A quién le retiramos el respirador? Estimado oyente, esto es algo muy serio lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando como sociedad en todo el mundo. Y todo esto está pasando por la mortandad que está produciendo esta pandemia. Sin embargo, hay algo en lo cual yo me detengo pensando y comparando el pasado con el presente. El mensaje que nos deja esta pandemia parece que no lo hemos oído todavía. Tampoco lo hemos leído, con el sufrimiento que tenemos alrededor. Hay que hacer una lectura de las cosas que pasan a nuestro lado, querido amigo. Hay que hacer una lectura de cómo está el que está a nuestro lado. Mirarlo un poco y considerar su situación y tratar de ver de qué manera podemos ayudar. En los hospitales y sanatorios, personas de todos los estratos sociales tuvieron la oportunidad de presentar una oración de fe clamando al Señor, clamando a Dios, pero ya no tanto por que guarde sus vidas, sino simplemente buscando una reconciliación con Dios. Yo recuerdo cuando menciono esta palabra reconciliación con Dios, la expresión terrible que pronunció el apóstol San Pablo cuando dijo en su prédica: reconciliaos con Dios. Fue como un desafío que les hizo allí a los corintios. Era una iglesia muy rebelde, muy desordenada, muy desobediente al Señor. Y él tuvo que expresarle esta palabra: reconciliaos con Dios. Estimado oyente, miles viven peleados con Dios. Miles viven indiferentes al Señor. Como se dice por ahí, ni fu ni fa. ¿Estará bien esa postura? Uno de los discípulos del Señor, vamos a recordárselo, ¿se acuerda aquel a quien le costaba creer lo que había pasado el día de la crucifixión? ¿Recuerda usted lo que pasó en aquel discípulo?
Y sin embargo, un día que el Señor le aparece después de la resurrección, recibió una reprimenda del Señor, cuando le dijo el Señor: no seas incrédulo, sino sé creyente. Se dice que Tomás era medio agnóstico, ejercía una fe empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo cuestiona todo. Y eso lo encontramos en Juan, capítulo 20, 24 al 29. No es palabra mía, es palabra de Dios. Lo vamos a leer. Tomás lo cuestionaba todo. Juan 20, 24. Leemos entonces: incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Estimados amigos, podemos estar quizás en los últimos instantes de nuestra existencia, y Dios siempre nos dará la oportunidad que tuvieron los 2 reos que estaban crucificados junto a Jesús aquel día. Por eso yo quiero invitarlo a David que lo leamos en Lucas 23. Vamos a leer la experiencia esta de la crucifixión, y yo quisiera que usted preste atención a la lectura bíblica. Desde el versículo 13 al 21. 13 al 21. Luego 34 al 43. Leemos entonces en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de los que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Y bien, David, ¿qué podemos ver allí en cuanto a la elección que muchas veces los hombres hacemos equivocadamente, ¿no? Allí había dos personas, un homicida, y estaba el Señor también. Y allí se tuvo que elegir. A ver. Y es increíble cómo uno puede pensar que el mismo Jesús al cual habían aclamado y habían recibido como al Mesías una semana antes, en ese recordado Domingo de Ramos, ¿no? Lo habían recibido para que él fuera el ungido de Dios, el Mesías, el que había de venir, y sin embargo, después de los acontecimientos de esa semana, terminaban pidiendo que lo crucificaran. Y aún este gobernador, que ni siquiera era judío, decía: este hombre no ha hecho ningún delito.
y trataba de no mandarlo a esa situación, de no condenarlo a la muerte en la cruz. Sin embargo, el pueblo prefería a un ladrón y a un homicida antes de a un hombre que le había traído mensajes de paz, mensajes de amor y les había revelado cosas de Dios. Estaba pensando, David, cuántas veces, ¿no es cierto?, comparando con lo que le pasa a los médicos hoy que tienen que tomar decisiones, ¿no?, a último momento, cómo muchas veces la vida del ser humano está en las manos del hombre, ¿no? Y los hombres, qué incapaces somos de producir vida y menos de sostenerla, ¿no? ¿Quién es el que sostiene la vida, David? Recuerdo las palabras de Jesús mismo cuando estaba frente a Pilato, que le dijo: tú no tienes más poder sobre mí que el que te ha sido dado. O sea que el poder de la vida y de la muerte está en manos de Dios. Esto que le pasó a Jesús no era casualidad, era necesario que él pasara por esto. Siempre estuvo en juego la voluntad de Dios. Así que si a alguien hoy le retiran un respirador, ¿no?, pero no es la voluntad de Dios que muere ese día, no muere. Exacto. No muere. Y porque se han dado casos la clínicos. vida está en las manos de Dios. Se han dado casos clínicos de personas que, teniendo todas en contra y una muy poquita posibilidad de vida, y sobreviven y muchos años más. Yo me acuerdo, le voy a contar una anécdota de mi familia. Mi abuelo, que ahora está en la presencia del Señor, vinieron todos los hermanos porque estaba desahuciado. No podía, el doctor, la ciencia no podía hacer más nada, entonces habían venido todos los hermanos. Bueno, resulta que él se repuso de esa enfermedad y siguió viviendo 35 años más. Y todos los hermanos que habían venido al funeral de mi abuelo se murieron antes que él. Ah, la flauta. Como la voluntad de Dios a veces Qué impresionante. es que una persona viva tanto, otra tanto, y el hombre cree que tiene el poder o el control, pero en realidad es siempre Dios el que cumple su voluntad. Exactamente. Muy bien. Vamos a saltar al otro pasaje bíblico, David. Sería 34 al 43. Seguimos leyendo entonces. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y este es Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y bien, ese momento, un mediodía, estaban 3 lenguas del mundo representadas allí en un cartel que decía: este es el rey de los judíos. Y el cartel estaba sobre la cabeza del Señor, clavado allí en la madera. Bien, es importante ver cómo está la letra griega, la letra latina y la hebrea. Esos 3 idiomas estaban representando a la presencia del mundo conocido en ese instante. El latín, por ejemplo, era una lengua que, si hoy nos preguntamos de dónde viene del latio, de la parte de Italia,
de la Italia antigua, ¿sí? Entonces, es importante ver que no se le puede achacar a los judíos solamente la muerte del Señor. Nosotros todos, todo el mundo, toda raza y nación tomó esta determinación de rechazar a Cristo. ¿Cómo seguimos, David? Qué curioso, ¿no? Hablando sobre la voluntad de Dios y cómo Él la cumple a pesar de que las personas a veces se niegan a hacer los mandatos de Dios. Jesús vino como rey de los judíos. El pueblo quería creer que era Jesús el Cristo en alguna manera. Después lo quería negar porque decía, este hombre no vino a liberarnos como habíamos pensado. Exacto. El mismo gobernador lo dijo, pónganle ese cartel como burla. Era una burla. Sin embargo, ese cartel está cumpliendo la voluntad de Dios porque está declarando que Él era el rey. Exactamente. Sí. Y me maravillo porque esas personas en esa época dice que tenían cegado el entendimiento, estaban como ciegos, no podían ver lo que estaba pasando. Nosotros aún, después de haber conocido todos los acontecimientos, nosotros tenemos fe en Jesucristo y sabemos que esas cosas pasaron, pero mucha gente no cree teniendo los mismos datos que tenemos nosotros acerca de lo que pasó en aquella época. Historiadores que no se basaron en la religión ni en la Biblia aseguran de que las cosas que narra la Biblia acerca de estos días que vivió Jesús fueron ciertas, que muchas personas testifican la veracidad, inclusive soldados romanos testificaron, aún a riesgo de morir, que Jesús habría resucitado. Sin embargo, nosotros, el ser humano siempre ha tenido eso de creer o no creer, la decisión. Ahora, yo veo que esta pandemia nos está dando lecciones, nos está dando un mensaje que tenemos que leer. Eso dijimos al principio, ¿no? Muy bien. Y yo más o menos sacando conclusión, David, porque ya el tiempo nos aprieta, veo esto, que se habla mucho de que los mayores de 65 en adelante son pacientes de riesgo, ¿no? Sin embargo, todos, en lo espiritual, somos pacientes de riesgo, todos, ¿no? Niños, jóvenes, mayores, todos somos pacientes de riesgo si no cuidamos nuestra vida, nuestra salvación, con temor y respeto delante de Dios. En segundo lugar, bíblicamente, acabamos de ver 2 personas frente al peligro de la muerte. 2 personas, pero uno solo salió justificado, uno solo salió perdonado, uno solo reconoció al Señor, el otro no. Y según el apóstol Marcos 15 al 27, dice que los 2 eran ladrones también, ¿no? Es importante ver cómo el ser ladrón o el ser homicida no cambia para nada el hecho de que seamos pecadores delante de Dios. Uno pidió clemencia, el otro no le importó su destino eterno. Y ya vemos allí en esas posturas que es una realidad. Hoy hay 2 lugares importantes para tener en cuenta, el cielo o el infierno. La vida eterna o la muerte eterna separados de Dios. En tercer lugar, siempre Jesús estará presente en los últimos instantes de nuestra vida. Siempre. Cuando ya nuestro espíritu va a exhalar ya los últimos momentos de la vida, Jesús está allí. Jesús está allí para recibir o para rechazar a esa persona. Es importantísimo tener en cuenta estas verdades que son bíblicas, estimado oyente. Por algo el apóstol Juan se detiene y con toda claridad dice, y este es el testimonio. ¿Cuál testimonio? El que dio Jesús en la cruz del Calvario, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios,
no tiene la vida. Y allí en ese monte Calvario donde había 3 cruces, en medio estaba Jesús crucificado, muriendo y dando su vida por nosotros. 3 veces le preguntaron o decían los que narraban ahí que se salve a sí mismo, pero él no se salvó a sí mismo, pudiendo hacerlo. Él prefirió morir en esa cruz porque dio su vida, porque tenía ese mandato que le había dado el Padre, y estaban representados las 2 formas del ser humano de pararse frente a la cruz. Y las 2 maneras de mirar al Señor, ¿no? Las 2 maneras. Los 2 eran malhechores, tanto el que se salvó como el que se perdió. Los 2 habían pasado su momento y habían conocido al Mesías, o habían oído hablar del Mesías, lo conocían ahí en ese momento. Uno creyó, el otro no creyó. Uno, dice Jesús, lo relata acá, dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que cualquiera de nosotros tenemos esa misma posibilidad hoy delante de Jesús, delante de esa cruz. ¿Creemos que Él es el Hijo de Dios o le rechazamos? ¿Elegimos a Barrabás o elegimos al Mesías? Nada más, amigos, con esto nos despedimos, los dejamos meditando durante una semana, y estas palabras no son, como siempre lo decimos, no son nuestras, están en la Biblia. Puede usted mismo comprobar que están allí y están vigentes hoy como hace 2000 años. Hasta la semana que viene, y que el Señor te bendiga ricamente. Muy buenas tardes. Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Por ser el ejemplo del barrio, no me elegiste por llegar a una iglesia temprano, ni por saber de memoria un versículo entero.
sino quizá porque estaba rendido y dispuesto. Tú me dijiste que era del mundo la sal, y así metiste la mano en el alquitrán.